Hola, bienvenida, bienvenido. Vamos ahora con un capítulo que ya nos va adentrando a lo que es la técnica, a lo que es la práctica, aquello que nos gusta, y es qué elementos vamos a necesitar para hacer nuestra práctica. Habrán unos elementos mínimos y habrán unos elementos que le adicionan un toque de profundidad a la terapia. Vamos a ver cuáles son esos elementos. Como primera medida, ya cuando estemos listos, previos a iniciar nuestra sesión, cuando ya esté próximo a llegar nuestro consultante, nuestro paciente, o la persona que va a recibir semejante terapia, pues vamos a empezar por tener agüita tibia. El agüita tibia alrededor, si tienes cómo medirla, alrededor de 40-43 grados centígrados, y si no, que esté tibiecita, de manera que tú le puedas sumergir este dedito, sostener allí. Si logras sostener allí por 5 o 10 segundos el dedito, es porque está en una temperatura adecuada, es decir, es una temperatura ligeramente superior a la temperatura corporal. Allí esa agüita la vamos a tener dentro de un canso, dentro de un platoncito con agua. Los hay de diferentes materiales, los hay de madera, los hay cerámicos, los hay metálicos, de cobre. El cobre se utiliza mucho en Ayurveda. También podría ser en acero inoxidable. Y en el menor de los casos, si nuestro presupuesto no nos da, utilizamos uno de plástico, que es el más sencillo de todos, es el más económico. Es necesario también tener sal marina o sal del Himalaya. Si no hubiese sal, podríamos utilizar también limón, zumo de limón, porque estos elementos lo que nos van a ayudar a hacer es como el proceso de limpieza, de higienización, de desinfección de nuestro paciente, que a veces uno con el calzado camina mucho, puede haber sudor, pueden haber microorganismos. Entonces, para evitar, digamos, que esa posibilidad, entonces higienizamos, y aparte de eso ya activamos a nivel circulatorio, a nivel linfático y a nivel de terminales nerviosas que están en el pie, pues activamos ese sistema nervioso y va a facilitar, digamos, que la comunicación de las señales que vamos a enviar van a ser llevadas con mayor eficiencia a los órganos que queremos trabajar. Vamos a necesitar toalla o toallas. Puedes optar por toallas desechables o puedes utilizar la toalla de tu casita si es para atender a una persona en tu propio hogar. Si es para homenajear a tu esposo o a tu esposa, pues es totalmente válido. Necesitaremos un elemento de calentamiento, que puede ser un calentador de cera, que puede ser una estufita, por un lado para calentar el agüita, o por el otro para mantener en baño María el aceite que vamos a trabajar. Podría ser, hay un aceite universal, el aceite de sésamo o ajonjolí. Ese aceite es tridóxico, aceite netamente vegetal, que no traiga nada adicionado, que pueda ser utilizado, digamos, que en cocina. Ese es el más idóneo. Para los niveles básicos también podríamos hacer uso de ghee. El ghee es la mantequilla clarificada. También vamos a necesitar, como de manera opcional, digamos que así como está allí en la imagen, podemos utilizar de pronto pétalos de rosas para adornar el agua. Podemos utilizar, si tenemos camilla, utilizamos la camilla. Vamos a necesitar silla para sentar a nuestro paciente. Ahí está en el videíto inferior izquierdo, un proceso de calentamiento al baño María. Y como otros elementos que le pueden, digamos, que aportar un nivel de, digamos, que de sutileza, de valor, de diferenciación, de que tú puedas aportar un mayor valor agregado a tu paciente, podrías utilizar elementos como un aromatizador en el ambiente, con fragancias preferiblemente suaves, relajantes. Si eres gustoso de la música, podrías tener de fondo, y dependiendo de la naturaleza de tu paciente, podrías de pronto tener como mantras, o podrías tener una música muy tenue, tipo de la naturaleza, sonidos del agua, sonidos de pajaritos, sonidos del viento, música como de bambú. Pero todo esto va a depender muy del acuerdo de tu gusto con el acuerdo del gusto
de tu paciente con el cual podrías tener esa conversación previa. A mí, en términos personales, me gusta más el espacio de silencio y cuando estoy en terapia, procurar al mínimo de entablar una comunicación. Esa comunicación se puede dar cuando estamos haciendo el proceso de lavado. Ya en la fase siguiente, que es la fase del masaje en sí, me gusta más el silencio. Pero si la persona es gustosa de la melodía y tú también lo eres, pues pueden acordar algo, pero que sea más de naturaleza tranquila, relajante y de muy bajo volumen. También podrías utilizar los kansos. Los kansos son los elementos como están en la fotografía inferior derecha. Estos están hechos de 5 metales, son aleaciones de 5 metales donde el elemento principal es el cobre y los demás elementos pues van a ser aportantes de todo lo que tiene que ver con aporte de energía, con aporte de elementos para un intercambio iónico, que sean antibacteriales, que sean energéticos, que apoyen a tu sistema inmunológico. Y estos son unos, digamos que unos elementos, unas herramientas adicionales que tú podrías tener. Si no los tienes, no te preocupes, que vamos a aprender a hacer el masaje con estos elementos y sin estos elementos. En términos de los aceites, en la próxima clase estaremos hablando de un poquito más de la especificidad de los aceites, es decir, poder aún potenciar más tu terapia. Eso, el conocer un poco más a tu paciente podría llevarte a conocer, a decidir mejor sobre qué aceite sería el más idóneo para tu consultante, y eso le da una potencia un poco superior y de contundencia en el tratamiento. ¿Sí? Entonces, en la próxima clase estaremos viendo ese tema de los aceites. Podrías tener también, yo sugiero tener en el proceso inicial de tu aprendizaje, una vez lleguemos al tema del protocolo, que lo vamos a tener a escribir primero teóricamente, yo te voy a sugerir que descargues ese protocolo, que lo imprimas y lo tengas allí a la mano para que esos primeros ensayos, esas primeras prácticas que vas a hacer, vayas siguiendo ese proceso paso a paso, ¿sí? Ya después verás que te lo vas interiorizando y se volverá parte de ti y no vas a tener documentos al lado. Para ese primer documento que imprimes podrías laminarlo de pronto o colocarlo, digamos, como una especie de forrito transparente, porque como vas a estar impregnado a tus manos de aceites y de líquidos, pues para que te dure un poco más. Entonces hoy hemos aprendido cuáles son los elementos que vamos a necesitar. Recuerda, el aromatizador, el kanso, la música, son elementos adicionales a la terapia. Esencial, necesitamos un recipiente, agua, aceite. Y algo que sí no se puede excluir es que ese día tú estés tranquilo, relajado, relajada y con mucha disponibilidad de amor para darlo a través de esta grata y armoniosa terapia llamada Pada Bianca. Un enorme abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Namaste.